Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Finalizando el año 2025, uno se pone a ver lo que ha sucedido en todo el trayecto, cosas buenas, cosas malas, todo, un balance de cómo ha sido para diferentes sectores, de que tienen que ver con la economía sobre todo y la política. En estos días el presidente Luis Abinader ha estado muy activo compartiendo con diferentes grupos de todos los sectores, inaugurando obras. Ha estado con una dinámica muy ágil y la más reciente lo vi muy jocoso recortándose en un encuentro con muchos peluqueros de todo el país en un club que se celebró del Domingo Sabio en Santo Domingo, y la que le vamos a compartir un video de lo que él habló a su llegada y durante la actividad que fue motivada por el grupo que tiene que ver con los temas barriales y comunitarios. Ustedes saben también que el tema de la economía mueve mucho, mueve todos los sectores. Entonces, cada vez que llega un final de año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como se conoce más, CEPAL, rindió un informe preliminar, es decir, no es el final, sino un informe preliminar de lo que las economías de América Latina y el Caribe han vivido en el 2025 y las proyecciones que hay para el 2026. Y a República Dominicana y los demás países dice que continúan en una etapa de bajo crecimiento económico, aunque se están manteniendo sostenidamente, pero no están creciendo lo que se espera. Es un tema que tiene muchos desgloses. Entonces, en este día, como ustedes saben, siempre yo invito a expertos como lo es Antonio Siriaco, que él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudioso del tema. Con él vamos a hablar de todos los detalles que ha ocurrido no solo en República Dominicana, sino en los niveles, y para hacer referencia también a este informe recién publicado por la CEPAL, cuando regresemos de esta pequeña pausa. Aprovechamos este final de año, en las Navidades, para reunirnos con sectores que tienen un impacto especial en la vida de los dominicanos. Y así hacemos, como ustedes han visto, hacemos reuniones con juntas de vecinos, hacemos reuniones con sectores como los motoconchos, como médicos, hacemos con enfermeras, hacemos reuniones con sectores que impactan en la sociedad. ¿Qué sector, como el área de los peluqueros y peluqueras, impactan tanto en la sociedad? Son pocos como este. Son tan importantes para las políticas públicas nuestras. Les quiero decir que nosotros desde el gobierno y el país les agradece. No solamente considera que su trabajo es digno, sino que estamos orgullosos de él. Yo he visitado en gran parte no solamente en Estados Unidos, que está lleno de peluqueros, pero sorpresa para mí que voy a Ginebra, en Suiza, y ahí los peluqueros son dominicanos. He ido a Buenos Aires, en Argentina, y hay una asociación de peluqueros dominicanos, peluqueros y peluqueras. Y la verdad es que eso me llena de orgullo porque son gente de trabajo. Y dicen que las manos de los dominicanos y las dominicanas son especiales porque pelan mejor que otros. Eso para nosotros es sumamente positivo y nos llena de orgullo. Ya regresamos con la entrevista. Como le había anunciado, nos acompaña en este día el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Antonio Siriaco, a quien les damos la bienvenida. Les deseamos muchas cosas buenas para este 2026 y una feliz Navidad. Bueno, muchas gracias, Yolanda, siempre por tu amabilidad de invitarme a Primerísima, y igual que tus deseos, también te deseo lo mejor para el año 2026 a ti y a todos los tuyos.
Yo le hablaba a usted a la llegada al programa. Bueno, al principio de año usted estuvo aquí y habló de las proyecciones que justamente se están expresando en los números. Pero cuando ya llega el final, que usted sabe que es cuando se hace el balance de lo que ha sido bueno, se habla de que el consumo privado se va a disminuir y la demanda externa también. Esos son términos que para los entendidos como usted lo conoce muy bien y los economistas, pero las personas que no tienen tanto dominio de esos temas, dicen entonces, ¿cómo será el 2026? Mira, Yolanda, el 2026, las proyecciones que hay es que será mucho mejor que el año 2025, que recién finaliza. Este año 2025, incluso en la misma CEPAL, ese informe que tú haces referencia, habla de que las economías han crecido menos. No solamente las economías de América Latina y el Caribe, sino también la economía mundial. Y en ese sentido, también la República Dominicana, que en un primer momento, a principio de este año o finalizando el año pasado, y las proyecciones que se hicieron para este año, 2025, era que iba a crecer alrededor de 4.5. Sin embargo, ocurrieron situaciones en el entorno internacional. Todos sabemos que la juramentación y las políticas de arancel del presidente Trump generó todo un proceso de incertidumbre, producto de situaciones con China, de tal manera que eso generó una situación de expectativa de una posible guerra comercial. Eso se ha venido ralentizando un poco y esa incertidumbre está prácticamente desapareciendo, pero eso afectó la dinámica de la economía dominicana. Y la economía dominicana, según incluso las proyecciones de la CEPAL, va a terminar creciendo alrededor de 2.9. Quizás a lo mejor un poquito menos. Vamos a ver cómo termina creciendo no solamente en el mes de noviembre, sino también en este mes de diciembre, que se espera que sean crecimientos relativamente altos. Pero las proyecciones para el próximo año 2026, ya con una economía mundial con menos incertidumbre, con más certeza, y además ya superando una serie de situaciones que se dieron este año en la República Dominicana con el consumo privado. El consumo privado cayó durante este año 2025 porque depende mucho de las tasas de interés. ¿Usted observó si los importadores, los comerciantes, hicieron menos compras este año? Evidentemente que... En medio de la incertidumbre que usted señala. Claro, obviamente que todo el tema de las importaciones se refleja en el consumo. El consumo es una variable, Yolanda, que es el principal componente del crecimiento. Es decir, de alrededor del 80% del crecimiento del PIB depende mucho del consumo. Si ese consumo, a su vez, depende de los gastos que hacen los hogares, y los gastos que hacen los hogares dependen mucho de cómo esté la tasa de interés. Por ejemplo, casi siempre, en su gran mayoría, ya la gente usa mucho el dinero plástico, el dinero en tarjeta de crédito, y eso está asociado a una tasa de interés. Entonces, si las tasas de interés son altas, eso te ralentiza el consumo, para que la gente lo entienda. Y luego está la variable inversión, que también hay componente de importación en la variable inversión, pero también depende mucho de la tasa de interés. Si tú vas a hacer un proyecto nuevo, si tú vas a hacer un emprendimiento nuevo, y tú vas al banco y encuentras que las tasas de interés son altas, ¿qué tú vas a hacer? Tú lo paras hasta que las tasas de interés estén un poco bajas. Esa era como impactó la lucha que tenían las autoridades del Banco Central y el tema del dólar que mantenía a los comerciantes, que bajaba y subía. Y es otra variable. Y también en la construcción, acuérdese que hubo quejas. Es otra variable que tú has mencionado, que te la iba a mencionar, que es el tema de la tasa de cambio. La tasa de cambio sí es alta. Si hay una depreciación acelerada, entonces eso ralentiza las importaciones o encarece las importaciones. Y claramente también eso fue un factor que tuvo un impacto importante, no solamente en esas variables que te he mencionado, el consumo privado, la inversión privada, pero a su vez también impactó al sector más importante que tiene la economía dominicana. ¿Cuál es? El sector de la construcción. El sector de la construcción, según las informaciones,
del mismo Banco Central, ha venido creciendo incluso en algunos meses con tasas negativas. ¿Por qué? Porque es un sector que depende mucho de tasa de interés. Es un sector que depende mucho de importaciones de insumos y esas importaciones se pagan con dólares. Si los dólares son caros, entonces tus importaciones van a ser caras. Pero además... El sector como que se retiene. Sí, se ralentiza, se desacelera. Y luego, aquellos que pueden construir sus proyectos, se les hace difícil venderlo. Porque casi siempre cuando un nuevo comprador de vivienda no compra al cash, no compra al efectivo, va a un banco y pide un crédito hipotecario, y si esa tasa de interés es tan alta, ¿qué va a hacer? Que ralentiza sus compras. Y eso hace que las ventas en ese sector sean más lentas y como consecuencia el crecimiento de ese sector va a ser más lento. Y además es un sector que es el de mayor ponderación que tiene la economía dominicana. Si se ralentiza, si crece menos, entonces va a tener un impacto en otros sectores obviamente, de arrastre hacia un menor crecimiento. Como la canasta familiar, que usted sabe, cada vez que usted va al supermercado hay un producto o 2 o 3 que suben casi toda la semana. Sí, sí, eso es un tema que obviamente aunque sean 5 pesos. Está presente porque, déjame decirte, Yolanda, que el grupo donde está la canasta básica, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, es el grupo que mayor ponderación tiene en la canasta básica. Entonces, hay 2 productos que son fundamentales, que es el pollo y es el arroz. Sí. Son los 2 productos de mayor ponderación. Leche. Pero el pollo y el arroz son aquellos productos que tienen mayor ponderación, pero está la leche, están no falta. Está el pan, todos esos son productos de alta ponderación. Pero si sube el precio del pollo, eso te va a afectar la estructura, obviamente, de la canasta básica y te va a disparar la inflación de alimentos. Lo mismo ocurre también con si sube el precio de el arroz. El arroz es un bien muy demandado por los dominicanos y si sube el precio, obviamente te va a generar una inflación de alimentos. Por eso es que hay que tener cierto nivel de hay que darle cierto seguimiento a esos productos. Pero también, Yolanda, hay que tratar de que los salarios no se queden rezagados con respecto a los precios. Porque si los salarios se quedan rezagados con respecto a los precios, entonces la gente va a sentir mucho más el coste de la canasta básica y entonces va a sentir que su salario cuando va al supermercado se le reduce, su poder de compra se les reduce. Y se convierte en una embullición. Y se convierte en un problema. Vamos a ir a una pausa para regresar con esta interesante entrevista de este día. Estamos conversando en este día con el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAF, Antonio Siriaco. En el segmento anterior, él hace una ponderación y un análisis del comportamiento económico no solo de República Dominicana, sino a nivel de los países que dependen mucho de los principales como Estados Unidos y China. Yo le hacía la pregunta al final con el tema de la canasta familiar, que es la que más enfoque se le hace a los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen que acudir a consumir los productos de primera necesidad y siempre tienen algún detalle de aumento. Usted hablaba del tema de los salarios, para concluir con ese tema. Tú sabes que yo siempre he dicho que la única manera, Yolanda, de tú sentir, como dicen, el crecimiento de la economía, porque muchas veces nos preguntan a nosotros, los economistas, pero ustedes hablan del crecimiento, pero la gente de abajo no lo siente. La única forma en que tú puedes sentir ese crecimiento es cuando tu salario mejora. Y eso significa que tu poder de compra mejora. Eso significa que esa brecha que puedan haber entre el coste de la canasta básica y obviamente tu capacidad de compra se reduce. Y eso es lo que uno tiene que hacer, Yolanda. Esta es una economía que ha sido exitosa a través del tiempo, creciendo mucho, pero tiene que seguir mejorando los salarios, porque es la única forma. Es decir, que la de los gente... dos sectores, tanto el sector público como el privado, porque en el sector público ha habido algunos remozamientos. Yo hablo del salario general. ¿Tú sabes por qué? Porque si bien es cierto que durante esta gestión, y eso hay que decirlo, se ha mejorado el salario mínimo,
pero no es suficiente. Generalmente nunca el salario mínimo es suficiente. Eso obviamente que beneficia a un grupo, quizá a los que están en el primer quintil, pero se quedan muchos sectores de clase media afuera. Y entonces también nosotros, tú y todos los que estamos aquí, ya no estamos en el quintil número 1, estamos quizá en el quintil número 3 y número 4. Y tú vas al supermercado. Y no alcanza. Y yo voy al supermercado. Sí. Entonces también necesitamos mejorías en los salarios de tal manera que eso, concomitantemente con el crecimiento de la economía, eso vaya mejorando. Y eso es lo que permite, Yolanda, que la gente pueda sentirse, obviamente, con mayor capacidad para ir al supermercado, para comprar bienes y servicios. Claro, hay otros servicios que hay que mejorar, públicos, porque si tú mejoras la salud, si tú mejoras el transporte, si tú mejoras la educación, entonces eso inmediatamente te decreta una mejoría en tu salario real. ¿Por qué? Porque en vez de tú tomar un carro privado y pagar un Uber o pagar, no sé, otro tipo de taxis y te va a un buen servicio de transporte público, ¿cuánto te está ahorrando? Te está ahorrando mucho dinero. Y el dinero de las medicinas, claro, que son muy costosas. Cuando tú vas, en vez de ir a una clínica costosa, vas a un hospital que te dan un buen servicio, evidentemente la diferencia de pago te está ahorrando esa parte. Y eso es una forma de mejorar tu salario real. Y yo creo que de eso se trata. No solamente de mejorar los salarios nominales, es decir, aquellos salarios que te pagan a ti en tu centro de trabajo, sino también ahí se ahorrarían también el gasto del combustible. Públicos. Claro, sí. eso tú lo incorporas, porque cuando tú haces uso de tu carro privado, tú estás gastando combustible. Cuando la CEPAL habla de que el PBI, el Producto Interno Bruto, crecerá 2.4 para América Latina y el Caribe, es decir, 2.3% para el 2026 y 2.4% para el 2025. ¿Cómo hace esa diferencia? No, lo que el público tiene que saber es que el Producto Interno Bruto, PIB, Producto Interno Bruto, no es más que la producción, Yolanda, de los bienes, los productos, los servicios que tú generas finales en un año determinado. Y eso, obviamente, se suma. Cada empresa y sector público generan algún tipo de actividad, algún servicio, alguna producción de bienes, y eso se va sumando, y esa suma es lo que se llama el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tú ese monto, supongamos, del 2025 lo compara con respecto al 2024, te va a dar un porcentaje. Al 2025. Entonces, sí, pero tú lo comparas con el año anterior. Ajá. Entonces, se supone que ese crecimiento de los bienes y servicios que se generan en una economía, todas las empresas, el sector público, el sector privado, y crece en una proporción de 2.3 o 2.4, te está diciendo, mira, hay un crecimiento relativamente positivo. Ahora, lo que se requiere es que esa producción sea cada vez más. Eso es como una luz para que se motiven y evitar eso, ¿verdad? No, como claro, una proyección. eso es una proyección, eso es un dato, eso es igual que tú tengas una expectativa, claro, para que sí. trabajen en función de que eso no se produzca así. No, pero mira, oye, igual pero con el para que tú entiendas, supongamos que tú tienes una torta y esa torta crece más. Ese es el producto. Y si crece más, le alcanzan a más personas. Eso es como que tu riqueza se incrementa. Y eso es el PIB. Puede crecer un 2, un 3, pero mientras más crezca, es mejor. Porque eso significa que tu riqueza se incrementó. Bueno, por lo menos para lo que hace el aporte del turismo a República Dominicana, eso es algo sostenible. No, el turismo está avanzando. El turismo, Yolanda, es un sector importante de la economía. Y aporta al PBI. Claro que sí. Por ejemplo, hay otros sectores como la agricultura, como la manufactura, como las zonas francas, como la energía, como la construcción, el turismo. Cada sector, Yolanda, tiene un aporte importante. En el caso dominicano, el que más aporta al PIB es la construcción. Mire, así mismo como hace una diferencia entre lo que será para 2025 y 2026,
el PBI. También hace un señalamiento para el empleo que dice 1.5 para el 2025 y 1.3% para el 2026. En conclusión, ¿cuál sería su mensaje final? No solo para la República Dominicana, sino a nivel mundial, en base a qué hacen estas proyecciones para que trabajen en función de que no se lleguen a concretizar ese decrecimiento. No, lo importante es que, y como sentido así global y general, es que las economías puedan crecer más, puedan generar más riqueza, las economías puedan generar más empleo, porque de eso se trata. Si usted genera más riqueza y cada dominicano que va al mercado de trabajo buscando un trabajo nuevo, encuentra un trabajo, eso significa que mejora la satisfacción de la sociedad, eso significa que hay más cohesión social, eso significa que la gente se siente más contenta, eso significa que la gente siente que su país le está dando lo que él aspira, y eso es lo más importante, y que eso tiene que estar combinado, Yolanda, con un mejor salario. De manera que el próximo año 2026 debe ser un año, obviamente, donde todos los dominicanos ponemos esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de la población dominicana y que la sociedad dominicana se sienta, obviamente, cohesionada en su país, en su territorio. Y eso es lo que va a hacer mucho más feliz a los dominicanos y dominicanas. Bueno, un mensaje de buen augurio para República Dominicana, que tanto lo necesitamos, porque en realidad la economía se ha mantenido a flote a pesar de todas las circunstancias, tanto local como internacional. Gracias por haber aceptado la invitación, como siempre. Es un placer tenerle aquí porque así le llevamos informaciones a los amables televidentes sobre lo que está pasando a nivel económico, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Gracias y un feliz 2026. Igualmente, felicidades. Amables televidentes, conversábamos con el economista y decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Antonio Siriaco Cruz. A ustedes, como siempre, agradeciéndole la sintonía, y les invitamos que pueden seguir con el canal a través de la página www.cinevision, canal 19.do, desde donde quiera que estén. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísima. Síganse cuidando y pásela bien y que tengan un feliz 2026.